Go woke and go broke. Hazte woke y vas a la bancarrota. El último ejemplo es Jaguar. Recordaréis que hicimos un vídeo en el que comentábamos sobre esta reimaginación de la marca Jaguar desde un punto de vista muy woke. Oh, sorpresa, 97% de caída de ventas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro en segunda edición, ya vamos a la tercera, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Go woke and go broke. Recordarás ese anuncio en el que Jaguar decidía reinventarse, cambiar radicalmente el concepto de su marca y el concepto de lo que es el vehículo estrella, aquella bandera insignia de lo que era el lujo, la elegancia y la innovación. Bueno, no copies nada, destruye lo antiguo, crea lo vívido, es absolutamente novedoso. Lo primero que ya comentamos era que esto tenía muy poco de novedoso. Número uno, lo podéis ver en el anuncio, parece un desfile de Jean-Paul Gaultier de los años 90, mucho tiempo. Número dos, la música. Trans-Europe Express de Kraftwerk, 1977, tampoco muy novedoso. Número tres, ¿qué es lo que intentan hacer? ¿A qué público intentan acercarse? Olvidarse de su propio público hasta el punto de borrar a lo que es el público tradicional de Jaguar en ese anuncio. No solamente eso, es que olvidar cuál es tu objetivo es un elemento esencial en estas decisiones de intentar apelar a un cliente que, número uno, no te compra, número dos, no se cree tu reinvención, número tres, y más importante, no es el cliente mayoritario al que te debes o al que te vas a acercar. Es decir, es ignorar la realidad de tus clientes hasta tal punto que parece que lo que estás haciendo conscientemente es atacar a tus clientes. Datos que tenemos ya evidentes. Ninguna duda. Las ventas han caído un 97%. Estamos hablando de solamente 49 vehículos vendidos. Mientras, esto es importante, otras compañías lo que ha estado vendiendo unas cantidades que sin ser espectaculares, pero sí que han ido aumentando y han tenido una mejora significativa. Una caída del 97,5%. Esta es la evidencia empírica del fracaso de un rebranding que ignora a sus propios clientes y que ignora a lo que es la tendencia real de la economía. ¿Qué es lo que justificaba la compañía? La compañía justificaba, esto es de su presentación a inversores, que el lanzamiento de esta nueva marca, pues fijaos, ¿no? que tenía un nivel de aprobación muy significativo, muy significativo. Las encuestas, mis queridos amigos, encuestas. No, la gente joven le gusta, a la gente joven le gusta, a la gente joven no se puede permitir un vehículo de estas categorías y de este coste. Segundo, también muy importante, ¿qué es lo que no preguntan a sus clientes? ¿Es esto un buen cambio para los clientes históricos que lo que hacían era comprarse un Jaguar cada cierto tiempo porque era la evidencia, ¿no? Era un ejemplo mundial de elegancia, de estatus, de tecnología y de confort? Todos esos factores son los que importan al final en una marca. Bueno, pues lo que te intenta decir ahora, los que, digamos, intentan justificar estas cifras absolutamente demoledoras, menos 97,5%, es que, claro, que hay que darle tiempo.
Esto es típico, esto es muy típico, esto es muy típico, ¿eh? Lo estamos viendo con tantas otras marcas que se intentan agarrar a ese wokeismo que no tiene ningún sentido, porque es literalmente hacer lo siguiente. Este es tu mercado, el segmento al que te quieres y al que debes acercarte para ser una marca de éxito, y entonces decides ignorar completamente ese mercado y te fijas en un pequeñísimo elemento. Decía Winston Churchill que en un campo de maravillosas vacas los que hacen ruido son los grillos. ¿Qué es lo que le ha pasado a Jaguar y a tantas otras marcas? Que es que le han hecho caso a los grillos. Vamos a escuchar al director creativo de la empresa que nos explica por qué no tenéis ni idea. Atención. Jaguar celebrates fearless creativity, so where better to launch its reimagining than here at Miami Art Week. ¿Dónde mejor que presentarse para la reimaginación de Jaguar en una empresa que celebra la creatividad sin miedo en la Semana del Arte de Miami? No sé si es la mejor, pero no empieza bien. Getting attention in today's world is not always easy. Fijaos el elemento, ¿eh? Atraer la atención en el mundo actual no es siempre fácil. ¿Por qué tienes que atraer la atención de una manera que no tenga nada que ver con el vehículo, nada que ver con la marca que has tenido y que se ha forjado durante décadas, y nada que ver con el cliente habitual y el segmento del mercado al que accedes? And I assume all of you and those following from around the world may have read a thing or two about the new Jaguar brand. And we're delighted to have your attention. Estamos encantados de que tengáis, de atraer vuestra atención. Ay, Dios mío, la diferencia entre atraer la atención porque creas una broma con la diferencia de atraer la atención con algo que sea realmente atractivo. Atraer la atención lo puedes atraer con un accidente, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no es lo mismo generar controversia que atraer al cliente. Controversy has always surrounded British creativity. La controversia siempre ha estado alrededor de la creatividad británica. Atención a lo que va a decir ahora, porque es la demostración empírica de dónde se han equivocado. Atención. When it's been at its best. David Bowie, Vivienne Westwood, and architect Richard Rogers were some of my creative heroes. Los héroes creativos del jefe de creatividad de Jaguar son David Bowie, Vivienne Westwood y el arquitecto británico que comentaba. Bien, vamos a hablar de eso porque, claro, aquí es donde está metiendo la pata, en mi opinión. Aquí es donde se está equivocando radicalmente. David Bowie, ¿sabes lo que era? Era un innovador que estaba siempre empujando el límite, pero ¿sabes lo que era? Era un gran comunicador y además sabía cuál era su audiencia. Y cuando se equivocaba, y se equivocó muchas veces, ¿qué era lo que hacía? Cambiaba radicalmente para que no se llevase por delante su marca. Todos nos acordamos, o por lo menos os lo recuerdo yo a vosotros, todos nos acordamos de los fracasos absolutos de David Bowie con su reinvención como estrella pop en Tonight o como nuevo gurú de lo moderno ochentero de Never Let Me Down, o, ¿para qué vamos a hablar del fracaso sin precedentes de cuando se quiso convertir en una especie de gurú de la electrónica y del drum and bass, ¿no? Bueno, pues, ¿qué era lo que hacía David Bowie? Efectivamente, tomaba riesgo, pero no pensaba que su audiencia era estúpida, y cuando se daba cuenta, yo todavía recuerdo verle en el Wembley Arena, con un Wembley Arena prácticamente vacío en la gira de One Outside, One Outside nunca llegó a tener un 2.
Esto es lo importante y lo que no está reconociendo Jaguar. Y lo que no entiende tampoco de Vivienne Westwood es que Vivienne Westwood, ¿sabes lo que era? Era una genio del marketing junto con Malcolm McLaren. Esto es lo que no entienden ellos, que lo que hacía, sí, efectivamente, era ser creativa, ser innovadora, ser controvertida, pero sobre todo ser una marca buscando un mercado y un mercado creciente y un negocio claro. Es decir, tanto Vivienne Westwood como David Bowie eran grandes empresarios, mis queridos amigos. Eso es lo que se han olvidado en Jaguar. They were British trailblazers who challenged convention and had no desire to copy the norm. In the same way, when Jaguar was at its best, it threw away the car design rulebook and created E-Type and the XJS. These were objects of desire. Sir William Lyons, our founder, many years ago said, a Jaguar should be a copy of nothing. Un Jaguar debería ser la copia de nada. Pues con todos mis respetos, parece el coche de Retorno al Futuro. Pues con todos mis respetos, lo que veo es intentar ser innovador siendo en realidad bastante retrógrado. Don't be held back by the past. Be brave. Be fearless. No te dejes llevar por el pasado. Sé valiente, no tengas miedo. Si es que el problema del wokismo, mis queridos amigos, es exactamente ese, que el wokismo y esto no tiene nada que ver con la creatividad, no tiene nada que ver con David Bowie cambiando de Ziggy Stardust a The Thin White Duke, no tiene absolutamente nada que ver con Vivienne Westwood creando la estética punk y juntándose con Malcolm McLaren y creando una tendencia mundial. No tiene nada que ver. Es lo contrario. Es lo contrario. Está diciendo no conformarse con la norma, ser aventurado, ser valiente, romper los moldes, no copiar nada, y lo está copiando todo. Es anticuado, es de hecho, como vuelvo a repetir, el anuncio es una copia de un desfile de Jean-Paul Gaultier de los años 90, la música es el Trans Europe Express de Kraftwerk con un poquito mejor tecnología, el coche parece el coche de Regreso al Futuro, de Back to the Future, y no está haciendo nada de lo que hacían Vivienne Westwood y David Bowie. Nada, porque lo que hacía David Bowie cuando metía la pata, y anda que no la metió, en algunas de esas reinvenciones, era volver. Es decir, era siempre tener en mente a la audiencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que lo que está diciendo este señor es que la audiencia no le importa. La audiencia no le importa, es decir, que el público objetivo y el mercado de Jaguar se tiene que mover hacia su visión de lo que es creativo y de lo que es una apuesta aparentemente valiente. No podemos olvidar que a la vez está ignorando todas las tendencias y todo lo que quiere su público objetivo, y no sabe cuál es su público objetivo. En realidad está mirando a los grillos en vez de a las vacas. Y es más, se intenta justificar poniendo como ejemplo a esas personas que eran iconos de la creatividad, pero que sobre todo eran empresarios que buscaban el éxito y que lo que llevaban a cabo como reinvención, la reinvención funcionaba cuando era un éxito. Por ejemplo, Malcolm McLaren tiene un éxito espectacular con su creatividad y con Vivienne Westwood en cuanto a lo que es la estética punk. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era entender una tendencia que ya existía. Cuando Malcolm McLaren decide hacer otra cosa completamente distinta y se inventa pues a Bow Wow Wow o el baile africano, etcétera, fracasa. Cuando David Bowie decide unirse
y no liderar, que es lo que le pasó con One Outside, que es lo que le pasó cuando se metió en el drum and bass y qué es lo que le pasó con Tonight y con Never Let Me Down, cuando lo que está haciendo en realidad, sin quererlo, no es liderar y no es innovar, sino en realidad sí conformarse a la norma. ¿A la norma de qué? Del wokismo, de lo políticamente correcto, de ignorar a tu mercado potencial. David Bowie fracasó. Fracasó y tuvo que cambiar. Y cambió, claro, porque no era tonto. Porque no era tonto. Un innovador lo que no es un obstinado. Un innovador no es alguien que dice yo innovo y el mundo se tiene que adaptar a mi visión egocéntrica de lo que es bueno, sino que entiende que si el mundo, que si el mercado no lo valora, es porque esa innovación no era, primero, innovación, caso evidente, cuando David Bowie copiaba tendencias que ya estaban en marcha, drum and bass, pop de los 80, de sintetizadores, etcétera, o lo industrial del One Outside, etcétera, o cuando tenías a Vivienne Westwood y a Malcolm McLaren buscando tendencias que ya estaban, que ya existían y que encima ninguna de ellas duraron, porque ¿sabes lo que pasa? Mira, la razón por la que tú te acuerdas de David Bowie, señor creativo, la razón por la que te acuerdas del Jaguar, la razón por la que te acuerdas de Vivienne Westwood, es porque la innovación que llevaron a cabo se convirtió en atemporal. De lo que te has olvidado de todos ellos han sido los fracasos que cometieron cuando lo que se circunscribían era a una tendencia de muy corto plazo que se convierte en muy antigua. Es decir, cuando intentas hacer moda muy rompedora y muy estridente a corto plazo, no haces algo atemporal, haces algo completa y absolutamente anticuado inmediatamente. Y ese es el problema de ese Jaguar. Ese Jaguar que acabáis de ver, además, para mí particularmente feo, en el que la propia marca ha sido diluida, en el que el logo ha sido destruido, en el que la estética no es particularmente atractiva, le pasa lo mismo que al DeLorean de Back to the Future, que muy poco tiempo después, estamos hablando de menos de 5 años, queda como un montón de latas bastante feo y bastante anticuado, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Ese es el problema, mi querido director creativo de Jaguar, que estás ignorando lo que tu mercado requiere y estás intentando hacer que se traguen la rueda de molino tus clientes de lo que tú decides que es innovador. Y lo siento mucho, ni el anuncio es innovador, ni el coche es innovador y además es profundamente anticuado y claramente equivocado, como demuestran las ventas. Que no te engañen.